16 de septiembre de 1810, frente a la iglesia de Dolores Hidalgo, la gente comenzó a reunirse desde muy temprano. Era día de mercado y todo transcurría con la calma que presagia la tormenta. Cerca de las 8 de la mañana, el cura Miguel Hidalgo y Costilla se plantó en la plaza y, vociferando, arengó a quienes estaban allí, diciéndoles que los gachupines habían entregado el reino a los franceses, al hereje Napoleón, y que había que levantarse en armas para defender la religión católica. Parece imposible contar la historia de la independencia de México sin aludir al llamado Grito de Dolores y a los personajes centrales de dicha gesta, como el propio Hidalgo, Allende, Aldana, La Corregidora, Morelos, Matamoros, Bravo, Galeana, Guerrero, Iturbide, Guadalupe Victoria, etc. Y cuando hablamos de la independencia de México, no nos referimos, desde luego, a la independencia de todos los mexicanos adultos en cualquier época, sino a un proceso que estalla violentamente en 1810 y que culmina pacíficamente en 1821, 300 años después de la caída de Tenochtitlan. Como maestro improvisado de Historia de México, en estos días me he preguntado cómo es que deberíamos contar nuestra historia. De entrada, soy consciente de que casi sin excepción, cuando hablamos de la historia, con mayúscula, nos referimos más bien a la historia del poder político. Pero, ¿hacemos bien en confundir la historia de nuestro país con la historia del poder político en nuestro país? Karl Popper dice en La Sociedad Abierta y sus enemigos que la historia de la humanidad no existe. Solo existe un número indefinido de historias de toda suerte de aspectos de la vida humana. Y uno de ellos es la historia del poder político, la cual ha sido elevada a categoría de historia universal. Pero esto es, creo, una ofensa contra cualquier concepción decente del género humano y equivale casi a tratar la historia del peculado, del robo o del envenenamiento como la historia de la humanidad. Y continúa Popper: la historia del poder político no es sino la historia de la delincuencia internacional y del asesinato en masa, incluyendo, lo admito, algunas de las tentativas para suprimirlo. Karl Popper escribió las páginas de este libro durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los momentos más oscuros de la civilización, cuando era más aparente que nunca que el poder político se usaba para delinquir internacionalmente y para asesinar en masa. Volvamos a la primera línea del argumento de Popper que estamos citando. La historia de la humanidad no existe. Es imposible abarcarlo todo. Siempre hay que hacer una selección, hay que elegir un punto de vista, una perspectiva desde la cual narrar los hechos. Popper no negaba, desde luego, que hay hechos que realmente existieron, pero sí llamaba nuestra atención sobre las consecuencias de enseñar la historia de la humanidad como si esta fuera única y exactamente la historia del poder político. Existen historias de todo tipo, historias del arte, de la filosofía, de la ciencia, del derecho. En mi casa tengo historias del libro, del conocimiento, de las ideas, de la pedagogía, de los descubrimientos, de la dignidad, del papel, de la sal, del oro y del dinero. El asunto, dice Popper, es que a nadie se le ocurriría confundir la historia de la poesía, por ejemplo, con la historia de la humanidad. Pero sí confundimos a esta última con la historia del poder político.
Y si bien es cierto que el poder político afecta a casi todo el mundo y la poesía solo a unos cuantos, en el fondo, cuando enseñamos historia universal o historia nacional, como es mi caso, y en lugar de eso hablamos de la historia del poder político, estamos rindiendo culto, casi siempre inconsciente y por lo tanto aún más arraigado y peligroso, al poder, a la fuerza pública y al éxito político. Vuelvo a Popper. Los hombres se sienten inclinados a reverenciar el poder, pero no cabe ninguna duda de que la adoración del poder es uno de los peores tipos de idolatría humana, un resabio del tiempo de las cadenas, de la servidumbre y la esclavitud. La adoración del poder nace del miedo, sentimiento justamente despreciado. Así que no puedo sino preguntarme qué tanta idolatría, es decir, qué tanto culto irracional, reverencia y pavor juntos transmitimos al enseñar la historia de México como la historia del poder político en México. Pues los mexicanos somos y hemos sido siempre mucho más que el espectáculo tragicómico de quienes han ostentado o buscado el poder. Y lo mismo ocurre con otras historias nacionales. La historia de Francia en la última década del siglo XVIII y los primeros años del siglo XIX se confunde casi con la de Napoleón y sus guerras. Se recuerdan las batallas de este militar, sus tácticas, su astucia, sus posiciones y maniobras políticas, sus luces y sus sombras, sus amantes e incluso su estatura y sus genitales. Pero es muy poco lo que podemos decir sobre las decenas de miles de personas asesinadas por órdenes directas del poder político de Napoleón, y tampoco sabemos casi nada de los más de 3 millones de muertos que perecieron en sus guerras. En México también rendimos culto a personajes y a periodos de nuestra historia que fueron mortíferos y perversos. En especial, nuestras revoluciones suelen ser vistas desde una óptica romántica, ensalzando a sus protagonistas. Y hoy me pregunto si enseñar así la historia no tendrá como consecuencia, pues, propagar un culto absurdo al poder político, al narcisismo como virtud política y a la violencia y al asesinato como medios para alcanzar fines. Y me pregunto también si confundir nuestra historia con la del poder político no transmite el errado mensaje de que lo que ocurre en un país es consecuencia de lo que hacen sus poderosos dirigentes, cuando las más grandes creaciones de cualquier grupo humano, como el idioma, la literatura, el mercado, las soluciones tecnológicas, la comida típica, surgen de abajo hacia arriba, desde la base hacia la cúspide. Al menos en la historia de la poesía, a nadie se le ocurriría pensar que la grandeza de Dante o de Shakespeare haya sido planeada desde arriba por quienes ejercían el poder. Volvamos al momento estelar del cura Miguel Hidalgo frente a la iglesia de Dolores en 1810. Las palabras precisas de aquella arenga las ignoramos, pero también simbólicamente las recreamos año tras año en la fiesta patria más importante del calendario cívico. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Es casi seguro que Hidalgo no gritó ¡Viva México!, pues él llamaba América a nuestro incipiente país. Tampoco es probable que le hablara a la gente de sus derechos, ni de que el objetivo de su levantamiento fuera la independencia. Estas razones solo se esgrimieron más tarde. A quienes se unieran en aquel momento a su movimiento, Hidalgo les prometió exentarlos del tributo que pagaban al gobierno y un sueldo diario de $1 si montaban su propio caballo o burro.
Si a falta de cuadrúpedo se unían a la infantería, recibirían 4 reales, es decir, la mitad de un peso. Casi ninguno de los campesinos que se unieron a Hidalgo tenía fusil o arma de fuego. Llevaban machetes, lanzas, flechas, hondas y piedras. El grueso de sus tropas tenía, si acaso, ideas muy vagas respecto a lo que estaba sucediendo en España, invadida por las tropas napoleónicas. Pero aquellos hombres estaban dispuestos a todo con tal de salvaguardar su religión. El primer movimiento independentista puede verse como una guerra religiosa. En cualquier caso, habrá que reconocer también que, aunque la historia de México se confunda con la historia del poder político en México, cumple una misión de gran valor, la de darnos a todos los que habitamos este territorio un mito sobre nuestro origen común, un mito que nos otorga un sentido compartido y nos permite cooperar en esta gran comunidad que es nuestra patria. En cuanto a la historia de nuestra independencia, me gustaría subrayar una promesa de aquellos y de estos tiempos. La promesa de que algún día todos los mexicanos adultos seremos, en el buen sentido de la palabra, independientes. Es decir, que tomaremos nuestras propias decisiones con autonomía y libertad, haciéndonos plenamente responsables de ellas. Soy Pablo Boullosa. Hoy estuvimos en el Archivo General de la Nación, un edificio de lacerante pasado y noble presente. Usted tiene la palabra.